Bueno, pues nada, vamos con este vídeo que es un poquito más complejo que otros que hemos contado, porque a partir de un clúster de Kubernetes que ya tenemos montado en AWS, donde podéis poner aquí, ver el vídeo, cómo lo montamos y cómo tenemos todas las herramientas para gestionarlo, vamos a trabajar con un aplicativo en .NET y la base de datos. Vamos a hacer varios ejemplos. Una de ellos, el MySQL, va a estar directamente dockerizada y grabaría los datos dentro del Docker. Otra MySQL, si quisiéramos hacerlo de otra manera, conectaría con almacenamiento EBS y el almacenamiento estaría persistente en EBS, pero la base de datos estaría dockerizada. Y luego también vamos a hacer el aplicativo que podría tirar de un MySQL externo, es decir, tenemos un RDS y el Docker que estuviéramos utilizando podría utilizar el RDS externo del servicio de AWS y no tener la base de datos MySQL dockerizada. Por lo tanto, bastantes cosas por hacer y le vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, ya lo hemos contado en otros vídeos, estas son las credenciales que nosotros tenemos, lo tenemos puesto aquí en el Docker, ¿de acuerdo? Y ya si le hacemos kubectl get nodes ya lo tenemos todo correctamente. Si esto no nos funcionase, pues ver el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Para que nos consigamos ver todo esto, y si no conseguimos es porque las credenciales no están adecuadas y no lo podemos ver, ¿de acuerdo? Nos hemos bajado también el GitHub, que lo tenéis apuntado aquí con respecto a K8 sobre Kubernetes, y vamos a estar jugando con estas tres carpetas de aquí, ¿de acuerdo? MySQL de las tres maneras que hemos estado comentando. Por lo tanto, ya lo tengo aquí el GitHub bajado, ¿de acuerdo? Ya sabéis que simplemente habría que hacer un git clone del repositorio, lo hemos hecho también en el vídeo inicial, por lo tanto sí podéis consultarlo. Vale, y entonces si yo entro aquí en este vídeo, tengo que entrar en la carpeta C aquí y luego entro en EKS MySQL app, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo tengo aquí bastantes carpetas, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis lo que hay, primero hay un aplicativo entero en .NET, ¿de acuerdo? Y los ficheros que vamos a utilizar para desplegarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver primero el aplicativo, y el aplicativo funciona con Docker Compose. Para verlo a primera vez, recordar que aquí hemos configurado Docker Compose, ¿de acuerdo? También lo podéis ver en el vídeo anterior, por lo tanto lo que voy a hacer es entrar hasta esta carpeta, y ya que tengo aquí el Docker Compose, pues vamos a ver qué tipo de aplicativo sale, ¿de acuerdo? Vamos a lanzarlo. Lo que se está haciendo es bajarse una imagen realmente se va a bajar dos imágenes. Si le echamos un vistazo al Docker Compose, ¿de acuerdo? Simplemente lo estamos ejecutando para ver cuál es el aplicativo que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Aquí simplemente, si entramos por aquí, vemos que es un aplicativo con sus modelos, sus vistas, sus controladores, ¿de acuerdo? La página web con su CSS, las imágenes, el JavaScript, ¿de acuerdo? Bueno, un aplicativo .NET. Y lo que se está bajando es, por un lado, está creando un aplicativo web y una base de datos, que en este caso es un MySQL con la password que vemos aquí, y luego veremos que podemos ocultar el password. Bueno, si esto lo ha terminado de montar y le decimos Docker Images, vemos las dos imágenes, y si le dimos Docker Compose vemos también las dos imágenes que está corriendo por el puerto 80. Por lo tanto, si le digo qué IP tengo aquí pública, que es este de aquí, o la busco en AWS para la IP pública de Cloud9, ¿de acuerdo? Bueno, pues no recuerdo si tenemos, bueno, no me está funcionando porque, vale, muy bien, venimos aquí a Docker Compose, y recordar que aquí en Docker Compose solo tengo abierto el puerto 22, ¿de acuerdo? En Docker Compose, en Cloud9, perdón. Entonces, como estamos ejecutando esto en Cloud9 y no tenemos abierto el puerto 80, no me está funcionando, por lo tanto lo abro, y ahora en cuanto refresque ya me cargará el aplicativo .NET sin ningún problema,
¿de acuerdo? Bueno, pues este es el aplicativo con el que vamos a jugar. Ahora ya está dockerizado, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí las dos imágenes, ¿de acuerdo? Vale, lo que voy a hacer es, bueno, estas dos imágenes ya las tengo lanzadas a un Docker Hub, ya no lo hago porque ya sabéis cómo funciona todo eso, ¿de acuerdo? Pero luego en los aplicativos que vamos a utilizar aquí, por ejemplo en el deployment, fijaros que yo tengo un aplicativo que busca el MySQL directamente de los dockers de la web de Microsoft, pero si me vengo aquí a otro aplicativo que iremos ahora viendo, pues tengo el aplicativo no, perdón, ¿dónde está? Que no lo veo, un segundín. Aquí veis que lo tengo subido a mi Docker Hub, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el aplicativo lo tengo subido a mi Docker Hub. Uy, cuidado que lo cambio sin darme cuenta. Vale, y incluso el MySQL también lo tengo subido al Docker Hub, pero bueno, en este caso no haría falta. Bueno, entonces lo que voy a hacer es Docker Compose Down. No necesito ya el aplicativo, lo cierro, ¿de acuerdo? Pero simplemente lo he ejecutado por recordar, bueno, por ver qué aplicativo sale cuando lo lanzo como Docker normal con Docker Compose, ¿de acuerdo? Y ahora ya no tengo nada lanzado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a ver este aplicativo de formas diferentes, ¿de acuerdo? Salgo de esta carpeta que luego volveré a entrar y ahora voy a entrar en esta carpeta que se llama EKSMSQL PVC. Bueno, voy a cerrar por aquí las carpetas. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué son? Bueno, pues fijaros, lo que vamos a hacer es hacer un deployment, que ya lo conocemos, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros vamos a desplegar un MySQL, ¿de acuerdo? Con el password correspondiente y con un volumen persistente que me lo va a coger de DBS. Bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, si hemos visto la teoría, para que nuestros Docker utilicen un volumen persistente, y en este caso en la nube de AWS, bueno, lo que es el Persistent Volume Claim, lo que es el objeto que yo tengo que montar a nivel de Kubernetes, pues es normal y corriente. Veis que lo único que hago es darle un nombre, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que va a coger 5 GB. Bueno, esto me va a funcionar directamente como Persistent Volume Claim, porque recordar que cuando instalamos el clúster, instalamos un añadido del clúster, que si no lo tenéis no funcionará, ¿de acuerdo? Le dimos aquí a añadir y añadimos justamente este añadido para que pueda conectarse con el sistema EBS de almacenamiento de AWS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que este aplicativo cuando levante el aplicativo MySQL me funcione, el aplicativo MySQL me funcione, necesito primero decirle que va a utilizar una cabina de almacenamiento, y en este caso de 5 GB. Para hacer eso, lo único que tengo que hacer es aplicar el Persistent Volume Claim. Por lo tanto, lo voy a lanzar. Veis que ya me funciona. Yo puedo coger y decirle get pv, ¿de acuerdo? PVC, Persistent Volume, y me dice que tengo ahora mismo el MSQL Claim está pending, que me ha cogido un disco de GP2 hace 10 segundos, ¿de acuerdo? Y este disco de 5 GB de GP2 se aplicará al Docker que yo lance y que haga llamadas a este MySQL Sample Data Claim, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí al MySQL, fijaros que tengo aquí abajo que voy a pedir al MySQL Sample Data Claim. Por lo tanto, voy a crear un volumen que se va a llamar Microsoft SQL DB, que va a coger un Persistent Volume, un volumen persistente. Y ese volumen persistente va a ser del disco GP2, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es coger y decirle kubectl, bueno, si le digo kubectl get all, no tengo nada todavía, ¿de acuerdo? Porque estoy pendiente de que se me asigne el persistent volume, pero no he desplegado nada. Voy a desplegar el MySQL aquí, vale, y voy a decirle kubectl get all y nos debería de dar un error.
¿de acuerdo? Y fijaros que aquí está intentando crear el contenedor, pero ready no me pone nada. Tengo el deployment y tengo el replica set, ¿de acuerdo? El deployment es este objeto que estoy desplegando aquí, y cuántas réplicas voy a tener una réplica de un servicio que va a ser MySQL, ¿de acuerdo? Pero por mucho que espere no me va a funcionar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí está esperando una password, ¿de acuerdo? Está esperando una password de superusuario que se llama MySQL Secret, ¿de acuerdo? Estos datos de aquí son datos que tengo que poner para que funcione la imagen que nos estamos descargando, pero claro, necesita esta password que no se lo hemos dado. ¿Cómo podemos saber eso y por qué os digo que está esperando el password? Porque ahora mismo no tendríamos por qué saber que está pasando eso. Bueno, si yo le digo kubectl get all, lo que vamos a hacer es una instrucción que es describe pod, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir que nos diga qué está pasando con este pod, ¿de acuerdo? Bueno, pues le vamos a decir, vamos a coger este pod, vamos aquí, copiamos, pegamos, y entonces, fijaros, me da información del despliegue de ese pod, y si leemos aquí me dice que estás asignado correctamente, pero llega aquí y dice error, el secreto MySQL Server no existe, por lo tanto no funciona. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro que cuando va a crear este deployment, esto de aquí no existe, nos lo hemos saltado. Bueno, vamos a verlo cómo se hace de dos formas, una aquí y otra en el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos un readme que si lanzamos este comando, pues lo que hacemos es directamente creamos un secreto llamado MySQL Secret, ¿de acuerdo? Que se va a asignar a esa password con el welcome @ lo que sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo voy a lanzar. Yo podría coger kubectl get secret y me daría que tengo un secreto que está en modo opaco, que no lo puedo ver, ¿de acuerdo? Y si ahora le digo kubectl get all, vale, pues sigue el contenedor aquí, pero como intenta conectarse siempre, fijaros que ahora que ya tiene el secreto, ya ha conectado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo el Docker a través, bueno, tengo el pod levantado que contiene un MySQL, ¿de acuerdo? Ese MySQL estará conectado a la red del clúster, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo le digo, por ejemplo, get nodes o white, ¿de acuerdo? Sabemos que este nodo sabemos que get node, esos son los datos del nodo expandidos, ¿de acuerdo? Si yo le digo pet lo mismo pero con pod, ¿de acuerdo? Me dice que el pod ha sido lanzado en la máquina 80201 de los dos, porque solo hemos lanzado uno, ¿de acuerdo? Y que está ejecutándose sin ningún problema. Ya hemos visto con el describe que ha funcionado, pero está funcionando internamente. Yo lo que necesito es sacarlo fuera, exportarlo fuera, para poderlo consultar. Bueno, si quisiera consultarlo no haría falta, pero lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí un clúster, un servicio, una carga de un objeto, un workload de Kubernetes que es de tipo servicio, que le va a ser MySQL Service y que vamos a exportarlo por el puerto 1433. Por lo tanto, lo vamos a sacar porque MySQL funciona por el 1433. Por lo tanto, si yo aplico el servicio, ¿de acuerdo? Solo tengo que esperar, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí me está creando un contenedor, un servicio, donde me está levantando un load balancer que me lo está sacando por el 1433. Es decir, un MySQL que yo lo tenía dentro del clúster de Kubernetes para uso interno, ¿de acuerdo? Lo voy a sacar de forma externa porque necesito sacarlo de forma externa si quiero. No tengo por qué sacarlo de forma externa. Habrá veces que me interesará que solo funcione dentro del clúster de Kubernetes y habrá veces que me interesará sacarlo fuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me voy aquí a Load Balancers y refrescamos, fijaros que está creando un balanceador nuevo, ¿de acuerdo? Está aquí, que si ya está funcionando, pues lo único que tendría que hacer sería coger este
esta URL del balanceador, irme a un gestor de SQL, que lo tengo aquí, y hemos dicho que aquí le hemos dicho que el SA tiene esta contraseña de aquí. Uy. Me voy a coger esta contraseña y entonces en principio el SA, si ya funciona el MySQL, pues me debería de conectar, ¿de acuerdo? Vale, pues todavía no debió terminar de montar el MySQL, pero lo hemos exportado y el 1433, ¿de acuerdo? El puerto 1433 que está abierto en principio. Bueno, no me conecta, vale, es simplemente porque aquí en este balanceador, en seguridad, este security group que hemos levantado no lo hemos abierto a todo el mundo. Sí está abierto a todo el mundo, perdón. Sí está abierto a todo el mundo, por lo tanto, si no me conecta es porque no le he puesto bien los datos, ¿de acuerdo? O bien aquí, o bien aquí, o bien aquí, ¿de acuerdo? No lo sé si lo estoy copiando la contraseña bien. Vamos a ver si por casualidad hay en principio. Sí que lo he puesto. Uy, esto no, que no es nada. Y me debería de conectar si lo he hecho todo bien aquí. Y esto me debería conectar porque lo tengo abierto. Bueno, y lo tengo levantado todo. Sí, lo tengo levantado. Vale, y ahora sí que me ha conectado poniendo bien los datos bien, ¿de acuerdo? Pues ahí vemos la URL del contenedor, veis que es el A9C6, que es el que yo tengo aquí, A9C6, ¿de acuerdo? Y el MySQL funcionando, ¿de acuerdo? Vale, poniendo la contraseña bien me ha funcionado correctamente y lo que voy a hacer ahora pues aquí es desconectarme del MySQL, pero me he conectado a este MySQL sin ningún problema. Y recordar que los datos de este MySQL, kubectl get pvc, se están salvando en este volumen de 5 GB, que ahora ya veis que ahora sí me pone que está bound, que está atachado, ¿de acuerdo? Y que es un volumen de 5 GB, que si viniéramos aquí a volúmenes deberíamos de ver un volumen de 5 GB con tamaño persistente, que es este, y que está asociado al demo cluster de pvc para no perder los datos de ese MySQL, ¿de acuerdo? Vale, pues primer ejercicio realizado para que veamos cómo funciona un MySQL. Ahora este MySQL se podría asociar al aplicativo que hemos visto antes si lo necesitamos en cada momento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a borrar todo. Lo que vamos a hacer es, le damos F, vamos a borrar el servicio primero, vale, lo borramos. Sabemos que tardamos un poquito en borrar el servicio. En este caso solo hemos montado un SQL Server Express, ¿de acuerdo? Un SQL Server para poderlo utilizar luego en cualquier aplicativo, sea dentro del clúster o incluso fijaros que puedo publicar el clúster, con el pod del Microsoft SQL Server lo he publicado como un servicio y me he podido hasta conectar desde el exterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estoy borrando todo, borro también el almacenamiento persistente y borro también, acordaros que yo tenía un secreto que hemos creado y entonces si cojo el secreto, pues ahora voy a borrar a mano porque el secreto lo he generado a mano, no lo he generado con un fichero YAML, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a borrar. Vale, y me queda todo limpio, ¿de acuerdo? No tengo nada en este ejemplo que hemos hecho de
instalar un Microsoft SQL Server para poderlo utilizar desde donde yo quisiera, ¿de acuerdo? Vale, segundo ejemplo, volvemos a la carpeta anterior, salimos de aquí, entramos en EKS MySQL app y ahora entramos en la carpeta 8S. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, pues fijaros, lo que vamos a tener aquí es que en este caso vamos a desplegar el aplicativo, de acuerdo, que antes hemos dockerizado con Docker Compose y que lo teníamos en imagen, y yo esa imagen me la he llevado a un GitHub, perdón, a un Docker Hub. Entonces en este caso lo que hago es desplegar este aplicativo una vez y me bajo el aplicativo, de acuerdo, y el aplicativo lo voy a publicar por el puerto 80, de acuerdo, y este aplicativo va a tirar de un SQL Server, de acuerdo. Este aplicativo está pensado para trabajar con un aplicativo que se llama MySQL, por lo tanto el MySQL tiene el nombre de MySQL porque este aplicativo dentro llama a un MySQL, ¿de acuerdo? Y luego la contraseña, en lugar de lanzarla como hemos hecho antes con una instrucción de kubectl, lo que vamos a hacer es meterla en un fichero, ¿de acuerdo? La metemos en un fichero, fijaros que está ahí, ¿de acuerdo? Pero esta contraseña está aquí encriptada, ¿de acuerdo? ¿Cómo hemos creado esa contraseña? Bueno, lo tenemos aquí en el README, de tal manera que si yo le hago esto, ¿de acuerdo? Me da la contraseña encriptada en base64, tengo este ZX, bueno, lo que me da aquí, y entonces lo que hago es crear otro objeto, otra carga de trabajo, en este caso un tipo de secreto, que va a tener el nombre MySQL Secret porque es el nombre de la contraseña, ¿de acuerdo? Pero como la voy a tener encriptada para que no se vea, ¿de acuerdo? Y si yo me voy aquí al despliegue del MySQL, esa contraseña se va a utilizar aquí, MySQL Secret. Y en lugar de lanzarla en una línea de comando, lo hacemos en un fichero, ¿de acuerdo? Pues fijaros, vamos a utilizar todo esto. Borro un poco los ficheros, pero fijaros, yo limpio y entonces lo que vamos a hacer es otra vez kubectl, vamos a aplicar y le digo que quiero aplicar el secreto porque es lo primero que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Una vez que lo he aplicado, si yo cojo el secreto, pues tengo ahí MySQL Secret, opaco, no lo puedo ver, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es lanzar el deployment del MySQL, que me ha dejado el -f. Me he dejado ahora el apply, vale, y estoy lanzando el MySQL, ¿de acuerdo? En este caso el MySQL no voy a necesitar exportarlo al exterior, o sea, publicarlo como servicio, porque solo se va a utilizar de forma interna por el aplicativo, no es como el caso anterior, ¿de acuerdo? Entonces, si todo ha ido bien, ya tengo un MySQL, le cuesta un ratito montarlo, vamos a contar, no, está el contenedor creándolo, vamos a ser pacientes, ¿de acuerdo? Si todo ha ido bien, ya lo tengo funcionando, ¿de acuerdo? Vale, y lo que voy a hacer ahora es el kubectl del deployment, despliego el aplicativo, jolín, si le digo apply -f, -f, despliego el aplicativo, si le dejo la i, el apply, vale, ya he desplegado el aplicativo, entonces veo todo, kubectl get all, de acuerdo, veo los dos pods funcionando, tanto el aplicativo como el MySQL Server, y en principio está todo funcionando dentro del clúster, ¿de acuerdo? Pero claro, para poderlo consultar desde fuera necesitaré el aplicativo exportarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que necesito es desplegar el aplicativo y decirle que me levante un servicio, que ya hemos visto antes, que es este de aquí, es este fichero de aquí, de tal manera que el aplicativo que yo le he llamado ASP.NET App, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, el aplicativo le hemos llamado dev, ¿de acuerdo? Porque si venimos aquí vemos que también se llama el aplicativo dev, ¿de acuerdo? Aunque hemos utilizado un contenedor que se llama ASP.NET App, que deberíamos haber puesto, si hubiéramos querido el nombre aquí, ASP.NET.app, bueno, esto da igual,
¿de acuerdo? Bueno, con tal de que sepamos el nombre que le damos. Y entonces, si yo ahora cojo todo, fijaros que tengo el MySQL funcionando, el aplicativo funcionando y el servicio del aplicativo creándome el balanceador para poderlo consultar por el puerto 80. Pero, y todo ello funcionando con un deployment que me lanza solo un aplicativo, me podría lanzar varios aquí, si en el deployment aquí le pondría 2, ¿de acuerdo? Y también el deployment de MySQL que me lanza un MySQL. Un MySQL que en este caso no estoy utilizando un almacenamiento persistente como he utilizado en el caso anterior. Aquí el aplicativo me lo guardaría, la base de datos me la guardaría dentro del aplicativo, ¿de acuerdo? Los datos me lo guardarían dentro del contenedor, no me lo haría de forma persistente en un almacenamiento externo, ¿de acuerdo? Eso habría que mirar a ver cómo nos interesa más en cada uno de los proyectos. Bueno, si ya le hemos dado tiempo suficiente para montar este balanceador, yo le doy aquí y fijaros que ya tengo el aplicativo funcionando, que antes lo hemos hecho funcionar con Docker Compose como dos Docker separados, pero fuera del clúster de Kubernetes. Ahora está funcionando dentro del clúster Kubernetes y también lo estoy consultando. Luego ya sabéis que todo este nombre me lo puedo llevar a Route 53, convertirlo en nombre de miempresa.com, el nombre DNS que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Vale, más cosas, por ejemplo, podríamos hacer desde aquí os he dejado unas instrucciones, por ejemplo, de herramientas. Si yo ejecuto esto, por ejemplo, y le digo aquí en el Cloud9, le hago esto, fijaros lo que está haciendo. Lo que está haciendo es ejecutar un contenedor en modo interactivo, de un contenedor que se llama VisiBox, ¿de acuerdo? Y que estoy ahora dentro del contenedor, ¿de acuerdo? No tengo muchas herramientas en este contenedor, ¿de acuerdo? Pero una de las herramientas que yo tengo es esta, que si yo le digo, por ejemplo, ncstat a MySQL, porque mi MySQL es... Oh, me da error MySQL, un momento, que esto no sé por qué me da error. Ah, porque lo estoy poniendo mal, porque no es MySQL, es un SQL Server, ¿de acuerdo? Vale. Y el puerto es diferente, claro, el puerto es 1433, ¿de acuerdo? Perdonar. Ay, ahora sí que no entiendo por qué no me va. 1433, ahora me debería... Ah, no tengo no encuentra el MySQL. Un segundín. Vale, entonces lo vamos a hacer de otra manera porque NC en ese contenedor que estoy ejecutando no funciona correctamente, pero fijaros, si yo hago otra cosa que es kubectl getPod, si yo le hago un ping a este pod, está funcionando, que es el pod de MySQL, lo mismo sería para el pod del aplicativo, ¿de acuerdo? Si yo instalo el netstat, que por defecto no viene instalado en la máquina, ¿de acuerdo? Instalamos netstat con nc, ¿de acuerdo? En este caso yo ya lo tengo instalado, pero lo podéis instalar, ¿de acuerdo? Si yo le digo esto, por ejemplo, fijaros que me está conectado al 172.31.86.48, es decir, que tengo el puerto 1433 abierto porque es un MySQL y está abierto el puerto 1433, ¿de acuerdo? Vale, pues tengo todo el aplicativo funcionando dockerizado, con el aplicativo, con el MySQL funcionando, ¿de acuerdo? Y he exportado el aplicativo en un contenedor por el puerto 80 para verlo desde el exterior, para poder sacar al exterior el aplicativo como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos todo funcionando, pero cuidado, aquí el almacenamiento es dentro del contenedor, no hemos hecho el persistent volume que hemos creado en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a borrar todo esto y vamos a hacer el último ejemplo. Entonces sabemos que
me he salido de la carpeta, tengo que volver a entrar porque lo que queremos es borrar todo, ¿de acuerdo? Entonces a partir de esta carpeta kubectl get all, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es kubectl delete apply delete -f, y en este caso vamos a borrar el balanceador del aplicativo, y una vez que borre el balanceador del aplicativo vamos a borrar también el deployment del aplicativo, del MySQL y el secreto que hemos creado. Vamos a borrar todo, igual que lo montamos, lo desmontamos con los ficheros. A ver si termina de desmontar el aplicativo, perdón, ya está. Y entonces lo que vamos a hacer es deployment, quitamos el aplicativo, quitamos el MySQL, no, siempre digo MySQL y es Microsoft SQL, ¿de acuerdo? Porque todo este ejercicio estamos trabajando con Microsoft SQL, ¿de acuerdo? Y después de que desmonte todo, ¿de acuerdo? Pues ya lo tengo todo limpio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un último caso. Imaginaros que nosotros necesitamos, vamos a entrar en NKS, en MySQL, RDS. Vale, que nosotros queremos utilizar una aplicación dockerizada, pero el Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, cualquier otro servidor de base de datos SQL, lo tenemos creado en RDS, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí una RDS creada, ¿de acuerdo? Que vamos a coger aquí el endpoint, y entonces lo que vamos a hacer es venir aquí y decirle aquí vamos a crear un servicio con ese endpoint. Vamos a cambiarle este por el endpoint que nosotros tenemos ahora, y fijaros, si yo le digo kubectl apply -f, y en este caso es, bueno, el nombre de es MySQL, no, vamos a dejarlo bien, ¿de acuerdo? Porque esto no es MySQL, esto renombramos y esto sería Microsoft SQL, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a decirle kubectl apply -f Microsoft SQL, ¿vale? Y entonces lo que estamos creando es un servicio kubectl get all interno, ¿de acuerdo? Que está tirando, fijaros, de la base de datos de RDS, y aquí ya pone external name, ¿de acuerdo? ¿Qué external name? MySQL Service, ¿de acuerdo? Ese RDS es un RDS si os fijáis, un SQL Server Express que he montado, ¿de acuerdo? Que tiene abierto el puerto 433, que tiene este endpoint y que puede ser utilizado por cualquier contenedor. Yo ya tengo el servicio montado, y entonces si por ejemplo hacemos como hemos hecho antes, entramos en lanzamos un contenedor de ejecución simplemente para lanzarle un netstat -a o un netstat, ¿de acuerdo? Si le lanzo 1433, me dice que está abierto, ¿de acuerdo? Le estoy lanzando a MySQL porque aquí arriba esto está preparado para que el RDS fuera un MySQL. Entonces, claro, ahora él entiende que el servicio MySQL Service es esta RDS externo. Por lo tanto, me da también la IP, ¿de acuerdo?, de ese servicio, y cualquier contenedor que yo pueda utilizar dockerizado en pods dentro de este clúster de Kubernetes podría atacar al servicio MySQL Service, que sería MSSQL si aquí le cambio el nombre, ¿de acuerdo? Si aquí le cambiara el nombre, y lo tengo abierto por el puerto 1433, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, como me da la IP, ¿de acuerdo? En este caso, si yo le digo un ping, en este caso no me hace un ping porque la base de datos en RDS no tiene abierto el puerto, o sea, no responde a pines, por eso no me responde a ping, ¿de acuerdo? Pero ya habéis visto que sí que me da una IP para poderla gestionar, y que el puerto 33 lo tengo abierto. Por lo tanto, podría utilizar cualquier contenedor que accediese por un host
de Microsoft SQL Server al servicio, en este caso MySQL Service, pero recordar que esto sería MS SQL, ¿de acuerdo? Y que podría atacar directamente el aplicativo tranquilamente y salvar los datos en un servicio externo que es RDS, profesional, desacoplado y fuera del contenedor si necesitásemos. Por lo tanto, también muy interesante esta opción, ¿de acuerdo? Y muy fácil de hacer, porque fijaros que lo único que tengo que hacer es crear un servicio y hacerlo de forma externa y ponerle el endpoint de la base de datos que tengamos creado en RDS. A partir de ahí, el aplicativo que yo tuviera dockerizado tendría que atacar a este nombre, ¿de acuerdo? Para poder llegar a grabar los datos de forma externa fuera del contenedor y tampoco utilizando un volumen persistente. Y luego, vale, y bueno, sabemos también que esta base de datos está funcionando. Si cogiéramos cualquier gestor de base de datos, ¿no? Pues con este endpoint nos podríamos conectar, bien externo o internamente. En este caso esta base de datos está publicada externamente y nos podríamos conectar, pero bueno, en otro caso le pondríamos aquí que no y sería solo uso dentro de la red de Amazon. Pero en este caso que tengo abierto este SQL, nos podríamos conectar incluso con cualquier gestor de Microsoft SQL Server, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a borrar este servicio externo a base de datos RDS y en este caso lo que voy a hacer es pues lo borro directamente y súper rápido, ¿de acuerdo? Y dejo el clúster limpio si le hago kubectl y lo único que no me acuerdo si el secret se ha quedado borrado, yo creo que también, vale, está todo borrado. Por lo tanto, súper interesante todo lo que hemos hecho y lo recordamos, ¿de acuerdo? Por un lado, en un vídeo bastante largo, ¿de acuerdo? Tenemos un aplicativo que hemos podido dockerizar, que es un aplicativo de .NET que una vez que se utiliza Docker Compose lanza dos contenedores y levanta el aplicativo, eso fuera del clúster de Kubernetes, pero era simplemente para ver que estaba funcionando este aplicativo. Posteriormente hemos lanzado este aplicativo con un deployment de aplicativo y lo hemos publicado con el servicio, la base de datos de forma local y la contraseña de la base de datos a través de un fichero también YAML de definición, pero los datos estarían guardando dentro del contenedor que hemos creado aquí. El otro caso que hemos hecho es que hemos lanzado un MySQL, pero en este caso no hemos lanzado el aplicativo, pero bueno, en este caso hemos lanzado el Microsoft SQL Server cogiendo 5 GB de disco de un sistema de EBS y a partir de ahí tengo levantado un Microsoft SQL Server con un almacenamiento persistente externo al Docker y a partir de ahí pues podría haber levantado este aplicativo y haberlo presentado este aplicativo, pero tirando de este MySQL. Y la última opción, que quizás sea también la más interesante y muy sencilla de hacer, es que yo levanto un servicio de Microsoft SQL Server, MySQL o el base de datos que yo quiera externo al clúster de Kubernetes, es decir, lo monto en RDS y lo que hago es levanto un servicio dentro del clúster de Kubernetes y ese servicio será accesible a través de el objeto que yo levanto, que en este caso es un servicio de tipo externo, como hemos comentado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con cualquiera de estas opciones, el ejemplo lo hemos hecho con un .NET y con un Microsoft SQL Server, pero podría ser uno de JS con un MongoDB o uno de JS con cualquier MySQL o cualquier aplicativo que vosotros tengáis que realizar en los ejercicios, tanto a lo largo de las evaluaciones que tenéis en la asignatura, o trabajos finales, retos o trabajos finales de grado. Así que esperando que os haya servido este vídeo, que es un poquito largo y un poquito complejo, que hay que tener conocimientos de Kubernetes por lo menos mínimos, ¿de acuerdo? Nos vemos en algún otro vídeo de más aplicativos que tenemos aquí puestos, ¿de acuerdo? Y con más ejemplos de contenedores desplegados en pod dentro del clúster de Kubernetes. Un saludo a todos.